No recuerdo la última vez que me miré al espejo y me vi realmente. No los rasgos. No el cabello despeinado o las ojeras marcadas por años sin dormir bien. Me refiero a verme de verdad. A reconocer al hombre que alguna vez tuvo sueños, que reía con facilidad, que amaba sin medida. A ese, lo fui perdiendo de a poco. Y lo peor es que nadie lo notó. Ni siquiera yo. Supongo que por eso me tomó tanto tiempo entender lo que estaba pasando. Porque cuando uno vive demasiado tiempo en segundo plano, termina creyendo que ese es su lugar. Que callar es amor. Que ceder es ser buen esposo. Que aguantar lo injustificable es parte del compromiso. Durante 10 años me dediqué a construir una familia. Una vida. Una estabilidad que no tuve cuando era niño. Me entregué por completo. Nunca me quejé de los turnos dobles, ni de quedarme con los niños cuando ella tenía guardias, ni de dormir solo tantas noches seguidas. Yo decía que todo eso era por un bien mayor. Por nosotros. Porque la amaba. Y lo hice. Con cada parte de mí. Pero ese día, en esa oficina fría, con olor a papel nuevo y muebles que no conocían el polvo, entendí que ella no sentía lo mismo. O que, al menos, había dejado de sentirlo hace rato. Fue su abogado quien me lo soltó. Así, sin anestesia. Ella ha tomado una decisión. Quiere divorciarse. Está esperando un hijo, y no es tuyo. No sé cómo no me derrumbé en ese instante. Tal vez porque ya venía quebrándome desde antes. Tal vez porque uno se acostumbra tanto al dolor leve, que cuando llega el puñal de verdad, simplemente no reacciona. Me quedé callado. Mirándolo. Escuchando cómo continuaba con los detalles legales, las cuentas, los bienes, la custodia. Todo hecho con una neutralidad que dolía más que la noticia misma. No respondí nada. Solo saqué un sobre marrón del maletín que había llevado. Lo dejé sobre la mesa. Esto es para ella, le dije, mirándolo directo a los ojos por primera vez. Él asintió sin entender. No me importó. Me levanté, acomodé mi saco, y antes de salir de la sala agregué. También sería bueno que revisen sus movimientos bancarios. Seguro hay cosas que ni usted sabe. No necesitaba más. Ese sobre no era una amenaza. Era un recordatorio de que yo había estado despierto, que no me había tragado del todo sus excusas. Y que si ella pensaba que iba a destruirme y salir impune, estaba muy equivocada. Pero no fue fácil llegar hasta ese punto. No fue solo una traición amorosa. Fue una traición a toda mi historia. A todo lo que hice y medida. Y como las heridas que más duelen son las que no se ven, necesito contar lo que pasó antes. Lo que me llevó a ese momento. Porque la verdad, aunque duela, necesita ser dicha. No para vengarme. No para hacerme la víctima. Sino para no volver a ser invisible nunca más. La conocí cuando yo tenía 28 años y ella 24. Ella estaba en el cuarto semestre de medicina y yo ya llevaba unos años trabajando en una empresa de logística. No era el trabajo de mis sueños, pero me permitía pagar el arriendo, ayudar a mi mamá, y vivir con cierta estabilidad. Ella, en cambio, brillaba. Había algo en su forma de hablar, en cómo movía las manos cuando explicaba algo, en la intensidad con la que defendía sus ideas. Me enamoré rápido. Y fuerte. La admiraba. Me hacía sentir que el mundo tenía sentido si ya estaba en él. Cuando empezamos a salir, todo giraba en torno a su carrera. Sus exámenes, sus prácticas, sus desvelos. Yo no lo cuestioné. Al contrario, le dije que la iba a apoyar. Que haría lo que fuera necesario para que lograra su sueño de ser una gran médica. Y lo hice. Cuando entró a hacer su año rural, cambié de turno para poder acompañarla en las madrugadas. Cuando consiguió su primer contrato en un hospital de la ciudad, busqué trabajo más cerca para que no tuviéramos que vivir separados. Y cuando llegaron los niños, primero Emiliano y luego Sofía, organicé todo para que ella pudiera seguir ejerciendo mientras yo me encargaba de la casa, del colegio, de las tareas. Nunca me quejé. Ni siquiera cuando mi jefe me ofreció un ascenso que rechacé porque significaba viajar mucho. Yo decía que eso no era un sacrificio. Era amor. Pero hoy me doy cuenta de que a veces el amor ciego se parece demasiado a la negación. Todo empezó a cambiar hace aproximadamente un año. Ella consiguió un puesto en una clínica privada.
El sueldo era mucho mejor, los horarios más cómodos. Pensé que por fin íbamos a poder respirar, tener más tiempo como pareja, disfrutar de lo que habíamos construido juntos. Pero fue al revés. Llegaba más tarde. Siempre había una reunión, una cena, una complicación. Su celular, que antes dejaba tirado por la casa, ahora no se separaba de su mano. Contraseñas nuevas. Llamadas en el baño. Excusas. Yo traté de no pensar mal. Incluso me culpé por desconfiar. Tal vez estaba estresada, me decía. Tal vez necesitaba espacio. Me repetía esas cosas para no escuchar esa voz dentro de mí que me gritaba que algo estaba muy mal. Hasta que un día, mientras organizaba unos papeles de la casa, encontré unos extractos de una cuenta que no conocía. A nombre de ella. Movimientos grandes. Fechas extrañas. Compras de cosas que nunca vi en casa. La confronté con calma. No la acusé. Solo le pregunté qué era eso. Y ella, se ofendió. Me dijo que estaba exagerando. Que eran cosas personales. Que no tenía que explicarme todo. Que no fuera tóxico. Y sí, le creí. Otra vez. Porque uno quiere creerle a quien ama, incluso cuando el corazón le dice otra cosa. Pero desde ese día no dormí igual. Algo se había roto, aunque no lo quisiera aceptar. Así que empecé a observar. A conectar puntos. Y finalmente, busqué ayuda. No un detective, como en las películas. Fue más simple, hablé con un amigo contador que me ayudó a revisar todo. Lo que encontramos fue un golpe seco al alma. Cuentas ocultas. Declaraciones de ingresos falsas. Transferencias sistemáticas desde nuestras cuentas conjuntas a otras que yo no conocía. Dinero que no estaba destinado a los niños ni a la casa. Y un detalle que me heló la sangre, una transacción con una clínica de fertilidad. Ahí supe que no se trataba solo de infidelidad. Era un plan. Una estructura. Una estrategia armada con tiempo. Fría. Calculadora. Ese fue el momento en el que dejé de ser invisible. Porque entendí que si yo no me defendía, nadie lo iba a hacer por mí. Que no podía seguir entregando todo mientras la otra persona acumulaba armas en silencio. Y ahí empezó mi decisión de contar la verdad. No solo a los abogados. No solo a los jueces. A todos. A mí mismo. Porque por fin entendí que yo también merecía ser escuchado. Este fue el primer capítulo del fin, o del comienzo, según se mire. Después de aquella reunión con el abogado, regresé a casa como si flotara. No podía decir que estaba tranquilo, pero sí había algo distinto en mí. Tal vez era la certeza. Esa clase de certeza que, aunque duela, ya no deja espacio para las dudas. Y con eso, créeme, se puede vivir mejor que con una mentira. Me senté en el comedor, solo, como muchas otras veces. La casa estaba en silencio. Los niños estaban en el colegio y ella, quién sabe. Ni siquiera intenté llamarla. Ya había dejado de esperar explicaciones. Ahora solo quería respuestas. Volví a sacar los documentos que había reunido durante semanas. Cierres bancarios, certificados, transferencias, documentos de ingresos, declaraciones falsas, todo perfectamente organizado. Me costó noches sin dormir y una infinidad de dudas. No porque no creyera en lo que estaba viendo, sino porque parte de mí seguía preguntándose, ¿y si me estoy equivocando? Pero no. No me estaba equivocando. El papel que más me marcó no fue uno con cifras. Fue una autorización firmada con mi nombre para abrir una cuenta bancaria a la que nunca di permiso. Ni recuerdo haber pisado ese banco. La firma, aunque parecida, tenía algo extraño. No era mía. Y si no era mía, entonces alguien la falsificó. Ahí me cayó el mundo encima otra vez. No se trataba solo de ocultar dinero. Se trataba de suplantarme. De usar mi identidad para mover su vida sin que yo lo supiera. ¿Cómo llegamos a eso? ¿En qué momento la mujer con la que construí una familia se convirtió en alguien que necesitaba esconderme todo? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el borde de la cama, con la lámpara encendida, viendo una foto que teníamos en la mesa de noche, los cuatro, en la playa, hace 3 años. Sonrientes. Empapados de sal y arena.
Yo tenía el brazo sobre sus hombros, y los niños hacían castillos. Éramos felices. O eso pensé. Ella también fingía en ese momento. O simplemente ya no me veía. Empecé a recordar cosas. Pequeños detalles que en su momento no significaron nada, pero que ahora, con la verdad en la mano, se revelaban como señales claras. Como la vez que dejó de llamarme, amor, sin que me diera cuenta. O cuando me pidió que no la pasara a recoger al hospital porque ya se sentía incómoda. O cuando empezó a rechazar mis abrazos con un estoy muy cansada. La acumulación de excusas había sido lenta. Gradual. Pero letal. Y entonces, recordé algo más. El día en que me dijo que quería manejar las finanzas sola. Que como médica tenía mejores conocimientos para eso. Que a mí me estresaba revisar las cuentas y que ella lo hacía con más agilidad. Yo, agradecido, accedí sin pensar. Qué idiota fui. Confié tanto que dejé de mirar. Dejé de preguntar. Dejé de existir en esa parte de la vida que también era mía. Me dediqué solo a sostener, a aguantar, a servir de base, mientras ella levantaba muros. Pero ya no más. Tomé todos los documentos y los metí en una carpeta gruesa, la misma que había entregado ese día al abogado. Era mi forma de decir, aquí estoy. No para atacar, sino para demostrar que no iba a seguir permitiendo abusos disfrazados de silencio. Unos días después, ella volvió a casa como si nada. Saludó a los niños, me dio un beso seco en la mejilla y fue directo a la habitación a cambiarse. Yo la observé en silencio, desde la puerta. Sentí lástima. No por ella. Por mí. Por lo mucho que me mentí a mí mismo con tal de no perder lo que, evidentemente, ya no existía. ¿Qué? Me dijo, al notar que la miraba, ¿pasó algo? Respiré hondo. Tú dime. Otra vez con eso. Respondió de inmediato, poniéndose a la defensiva. ¿Y si ya no me callo? Me observó unos segundos. No con sorpresa. Sino con algo que se parecía al fastidio. Estoy cansada, de verdad. No quiero pelear, dijo mientras se iba al baño. Pero no íbamos a pelear. No había nada que discutir. Las pruebas hablaban por sí solas. Lo que vino después fue peor que cualquier grito. El silencio. El desprecio. La forma en que empezó a tratarme como si yo fuera un estorbo, un trámite. Hasta que una noche, me lo dijo. No quiero seguir contigo. Así, sin más. No hubo llanto. No hubo culpa. Solo una frase lanzada con frialdad quirúrgica. Y ahí supe que el amor ya no existía. Que probablemente ya no existía desde hacía años, pero yo me aferraba a las horas de lo que alguna vez fue. Cuando uno piensa en traición, lo primero que viene a la mente es una infidelidad. Una mentira, una persona más. Un mensaje oculto. Pero yo aprendí, de la forma más dolorosa, que la traición verdadera no siempre viene en forma de deseo. A veces se disfraza de cálculo. De estrategia. De conveniencia. Y ese tipo de traición, es mucho más difícil de perdonar. Yo pensaba que ella simplemente se había enamorado de otro. Que había encontrado en alguien más lo que creía que conmigo ya no existía. Eso, por cruel que fuera, tenía cierta lógica emocional. Pero lo que descubrí después fue mucho peor. Recuerdo la noche en que terminé de leer el último documento que había conseguido con ayuda del contador. Era tarde. Mis hijos dormían. La casa estaba en silencio. Solo la luz tenue del escritorio me acompañaba, junto con ese nudo en la garganta que no me dejaba respirar del todo. El contador me había enviado una carpeta virtual con archivos que recogían lo que parecía ser una red de engaños financieros organizada durante al menos 1 año y medio. Declaraciones de ingresos falsificadas, desvíos de fondos desde cuentas conjuntas hacia otras abiertas a mi nombre, pero que yo jamás autoricé, y pagos constantes a una institución médica especializada en fertilidad. Ese último dato fue el que más me revolvió el estómago. Porque me dejó claro que su embarazo no fue un accidente. No fue consecuencia de una aventura. Fue planificado. Con horarios, médicos y fechas. No fue amor, fue estrategia. En uno de los archivos había registros de citas programadas desde meses atrás. Visitas a clínicas, exámenes de rutina, evaluaciones médicas, todo meticulosamente organizado.
Incluso había correos electrónicos cruzados con un hombre, su socio en la clínica, donde hablaban de cómo asegurar un futuro estable. Una frase que aún hoy me causa rabia. Yo, que me maté durante años trabajando para que ella pudiera ser la médica que soñaba, que cuide a los niños, que se dio oportunidades laborales para sostener el hogar, ahora era considerado un obstáculo. Un trámite. Un escalón más que había que pisar para alcanzar una comodidad económica aún mayor. Ese fue el momento en el que sentí algo nuevo. No solo tristeza. No solo decepción. Sentí furia. Pero no esa que lleva a gritar o romper cosas. Fue una furia silenciosa. La que nace cuando uno descubre que fue usado. No ignorado. No dejado atrás. Usado. La mañana siguiente fue distinta. Me levanté antes que los niños. Preparé el desayuno como siempre. Les puse la lonchera en la mochila. Les di un beso a cada uno. Pero algo en mi mirada había cambiado. Era como si, por fin, me hubiese quitado la venda de los ojos. Ella llegó esa tarde. Vestida con su ropa de siempre, cara limpia, voz firme. Saludó como si nada. Se sirvió agua. Encendió la televisión. Y cuando se sentó en el sofá, me miró como quien sabe que algo está a punto de explotar, pero prefiere fingir que todo está bajo control. Yo no dije nada. Aún no era el momento. Pero tampoco le sonreí. Ya no había espacio para eso. Más tarde, cuando los niños se acostaron, la enfrenté. Le pregunté si tenía algo que contarme. Que si me debía alguna verdad. Su respuesta fue una de esas frases vacías que uno solo escucha en las películas. Las cosas a veces se salen de las manos. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. Porque no era una confesión. Era una evasión. Era decir, sí, lo hice, pero no fue culpa mía. Entonces saqué una copia impresa de los movimientos bancarios. De los correos. De las facturas médicas. Ella palideció. ¿Quién te dio eso? Me preguntó. No importa. Lo importante es que lo tengo, le dije. Y que por fin sé quién eres. Se sentó. Temblaba ligeramente. Su voz cambió. Empezó a hablar rápido, a justificar lo que era injustificable. Que estaba presionada. Que no sabía cómo contarme que estaba ganando más de lo que decía. Que tenía miedo de herirme. ¿Herirme? Y entonces preferiste destruirme. Le pregunté. Calló. No porque no tuviera una respuesta, sino porque ya no servía de nada. Esa noche dormí en el cuarto de los niños. No quería compartir más el mismo aire. No quería escuchar sus pasos. Ni su llanto. Porque sí, lloró. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de miedo. Porque ahora el control ya no era suyo. Empecé a moverme con rapidez. Busqué asesoría legal. Compartí todas las pruebas. Expliqué con detalle cada uno de los movimientos que había descubierto. El abogado, uno que me recomendó el mismo contador que me ayudó, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Lo que ella hizo no es solo moralmente cuestionable. Es un delito. Yo no buscaba venganza. No quería verla destruida. Pero sí quería justicia. Quería recuperar lo que me correspondía. No solo en dinero. En dignidad. Y si eso implicaba un proceso legal, que así fuera. En los días siguientes, ella cambió de estrategia. Intentó ser amable. Me dejó notas en la cocina. Me preparó café. Se ofreció a recoger a los niños. Hasta me mandó mensajes diciéndome que podíamos superar esto. Pero ya era tarde. Yo no soy perfecto. He cometido errores. Tal vez más de los que quisiera reconocer. Pero jamás traicioné a mi familia. Nunca mentí con intención de destruir. Nunca manipulé por beneficio propio. Lo que ella hizo cruzaba todos los límites. Y el perdón, en ese nivel, no se entrega. Se gana. Con años. Con actos. No con palabras vacías. La última vez que hablamos como pareja fue la noche en que intentó tocar mi mano en medio del comedor. Yo no quería que esto llegara tan lejos, dijo con la voz entrecortada. ¿Lejos?
Esto empezó el día que decidiste ocultarme tu vida, le respondí. Me miró con una mezcla de derrota y rabia. Pero no dije más. No hacía falta. El juicio estaba cerca. Y aunque sentía miedo, porque siempre lo hay, también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, respeto por mí mismo. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Pero ya no tenía miedo de alzar la voz. Porque por fin había entendido que amar a alguien no significa desaparecer para que el otro brille. Y que por más que duela, hay verdades que, cuando se revelan, no solo sanan, también liberan. Llegó el día. No uno cualquiera, sino el día. El que uno sabe que lo va a partir en dos. El día en que me paré frente a un juez, ya no como el hombre invisible que había sido por años, sino como alguien que decidió defenderse. Sin odio. Sin venganza. Solo con la verdad. Ella llegó acompañada de 3 abogados. Todos con trajes oscuros, carpetas llenas de papeles, y esa arrogancia profesional que viene con el dinero. La miré. Estaba impecable, como siempre. Pero algo en su expresión se notaba distinto. Ya no tenía esa seguridad indiscutible. Estaba tensa. Nerviosa. Y yo lo sabía, no era por miedo a perderme, sino por miedo a perder el control. Yo, en cambio, estaba solo con mi abogado. Un hombre sencillo, pero meticuloso. Con una serenidad que me ayudó a no tambalear cuando llegó el momento de hablar. Y con algo mucho más poderoso que cualquier estrategia legal, pruebas. El juez abrió la audiencia con voz firme. No era la primera vez que veía a una pareja destruirse en su sala. Pero esta vez, había algo diferente. No era solo un divorcio complicado. Era un entramado de engaños, cuentas ocultas, suplantación de identidad y manipulación emocional con consecuencias legales. Cuando mi abogado empezó a presentar los documentos, el ambiente cambió. No se trataba de suposiciones. Eran estados bancarios, firmas falsificadas, correos electrónicos, transferencias no autorizadas, y registros médicos que demostraban la planificación premeditada de un embarazo con fines económicos. Todo, perfectamente ordenado. El juez lo revisó todo en silencio. Sus ojos, fríos al principio, empezaron a llenarse de una mezcla de asombro y decepción. Vi cómo pasaba cada página, cada captura, cada extracto. Y en un momento, levantó la vista hacia ella. No dijo nada. Pero esa mirada fue más clara que cualquier palabra, sabía exactamente lo que estaba viendo. Entonces, llegó el turno de hablar. Mi abogado pidió que se escuchara una grabación. Una conversación en nuestra casa, que yo había grabado semanas atrás. En nuestro estado eso es legal, siempre que ocurra en el propio domicilio. En la grabación se escuchaba su voz. Clara. Firme. Sí, el bebé no es tuyo. Es de mi socio. Lo planeamos. Un hijo asegura manutención por muchos años. El silencio que se produjo después fue ensordecedor. Uno de sus abogados se cubrió la boca. El otro la miró, como si estuviera viendo a una desconocida. Ella bajó la cabeza. Ya no quedaba nada del personaje que había intentado mostrar. La máscara se había roto. El contador forense que me ayudó también testificó. Explicó cómo se habían hecho los desvíos de dinero, el ocultamiento de ingresos reales, el uso indebido de mi identidad y el fraude fiscal. Fue implacable. Técnica tras técnica. Fecha tras fecha. Una cirugía perfecta sobre la mentira. No había escapatoria. El juez dictó la sentencia ese mismo día. Yo no lo esperaba. Pensé que tardaría más. Pero cuando hay tanta evidencia, cuando todo está tan claro, no hay por qué demorarse. La primera orden fue que ella debía devolver los fondos desviados de nuestras cuentas compartidas. No solo el dinero, sino también los intereses y penalizaciones. La cifra superaba los 250 millones de pesos. La miré de reojo. La vi tragar saliva. Luego, como se había comprobado que durante el matrimonio había ocultado sus verdaderos ingresos, ganaba casi 4 veces lo que había declarado, el juez ordenó recalcular la división de bienes. Eso me dio derecho a la mitad de todo lo que había ganado, incluyendo su participación en la clínica privada. Pero eso no fue todo. El juez consideró que yo había sido el cónyuge económicamente dependiente.
que había dejado pasar oportunidades profesionales para cuidar a los niños y apoyar su carrera. Por eso, determinó que ella debía pagarme una compensación mensual durante 3 años. Y entonces, llegó lo más importante para mí, la custodia de los niños. El juez fue claro. Dijo que usar un embarazo como estrategia legal, con manipulación financiera de por medio, demostraba una incapacidad ética para tomar decisiones en beneficio de los menores. Me otorgó la custodia principal. A ella, solo visitas supervisadas. Ella rompió en llanto. Pero ya era tarde. Cuando salí del juzgado esa tarde, sentí por fin que podía respirar. No había ganado una batalla. Había recuperado mi voz. Mi lugar. Mi valor. Pero los efectos del juicio no terminaron ahí. La historia, como era de esperarse, se filtró. No por mí. No hice ningún escándalo. Pero en este país todo se sabe, y más cuando hay médicos, abogados y una clínica privada de por medio. El colegio médico inició una investigación ética. Falsificar información financiera y usar el embarazo como herramienta legal era una falta grave. Le suspendieron la licencia médica por 2 años. Sin licencia, no podía ejercer. Y su socio, ese con el que tuvo el hijo, tuvo que comprar su parte en la clínica para que el escándalo no los hundiera a todos. Pero fue inútil. La clínica se desplomó. Los pacientes empezaron a irse. Los referidos desaparecieron. Nadie quería atenderse en un lugar con ese historial. Menos aún cuando todo quedó documentado legalmente. Él también terminó divorciado. Su esposa usó los mismos mecanismos que yo, investigó sus finanzas, y descubrió otras mentiras. La caída fue en cadena. Mientras tanto, mi vida empezó a tomar un nuevo rumbo. Con el dinero recuperado, me inscribí en un programa de administración de empresas. Siempre había querido estudiar algo relacionado con negocios. Nunca lo hice porque me dediqué a sostener la casa. Ahora tenía la oportunidad y la motivación. Los niños se adaptaron mejor de lo que temía. Emiliano, que ya entendía más de lo que aparentaba, me dijo un día: «Papá, ahora estás más feliz». Y tenía razón. No porque no doliera lo que pasó, sino porque, por primera vez en años, estaba viviendo sin mentiras. Sin mirar al suelo. Sin sentir que debía justificar mi existencia. Yo, el que siempre fue el que cuidaba, el que callaba, el que aguantaba, estaba de pie. No con rabia. Con dignidad. Lo que viene después no es un final feliz. Es un comienzo real. Imperfecto. Lento. Pero mío. Un camino que sigo recorriendo con mis hijos, con errores, con aprendizajes. Y con una certeza. La justicia a veces se demora, pero cuando llega, vale la pena esperarla. Nunca imaginé que fuera tan difícil aprender a estar bien. Uno cree que cuando todo termina, cuando ya no hay más mentiras, más audiencias, más discusiones, el dolor desaparece. Que se esfuma como si alguien apagara una luz. Pero no. El dolor no se va, se transforma. Y te acompaña en silencio, como una sombra que no te suelta, aunque el sol brille. Después del juicio, la casa se sentía distinta. No por la decoración, ni por la ausencia de su voz. Era otra cosa. Un aire nuevo. Como si, por fin, ese lugar también pudiera respirar. Acomodé los cuartos. Tiré muchas cosas. No por rencor, sino por limpieza emocional. Guardé fotos, empaqué recuerdos, doné su ropa. No lo hice de golpe. Fue un proceso. Una forma de aceptarlo todo, sin negarlo. Los niños, por su parte, me sorprendieron. Pensé que me harían preguntas dolorosas. Que extrañarían más de lo que yo podía manejar. Pero no fue así. Claro, preguntaron. Lloraron. Sintieron. Pero también se adaptaron. Porque los niños no necesitan familias perfectas. Necesitan amor, estabilidad y presencia. Y eso, me juré, nunca les faltaría mientras yo estuviera vivo. Emiliano empezó a cambiar. Se volvió más reflexivo, más observador. Una tarde, mientras hacíamos tareas en el comedor, me soltó algo que me dejó sin palabras. ¿Sabes, papá? Antes tú sonreías menos.
Lo miré. Me dio risa y tristeza al mismo tiempo. Porque tenía razón. Le acaricié la cabeza y le dije que ahora tenía más motivos para sonreír. Que no todo lo malo se queda para siempre. Sofía, con sus 6 años, fue más directa. Una noche, mientras la arropaba, me preguntó: «Mamá ya no vive con nosotros porque se portó mal». Tuve que respirar profundo antes de responder. Porque no quería hablarle mal de su madre. Porque no quería crear rencor, pero tampoco mentir. Le dije algo que me salió del corazón. Mamá y papá tomaron decisiones difíciles. A veces los adultos cometemos errores. Pero eso no cambia que ella siga siendo tu mamá. Y que tú puedes seguir queriéndola. Ella solo asintió, abrazó su peluche y se quedó dormida. Y yo me quedé ahí, un buen rato, sintiendo que algo se me rompía por dentro. La relación con ella se volvió estrictamente formal. Coordinábamos horarios de visita por medio de una aplicación de custodia compartida. Las visitas eran supervisadas, por decisión del juez, y aunque al principio ella peleó por tener más tiempo, con los meses dejó de insistir. Parecía resignada. Aparecía en las fechas indicadas. A veces con un regalo, otras con una promesa rota. Los niños la notaban más ausente de lo que realmente estaba. Un día, Emiliano no quiso ir a la visita. Dijo que se sentía incómodo. No quise obligarlo. Después de todo, uno no puede obligar a un niño a sentirse seguro donde no lo está. Con el tiempo, la frecuencia de sus llamadas disminuyó. Los mensajes se volvieron cortos. La distancia ya no era solo física. Mientras tanto, yo seguía estudiando. Las clases del MBA eran exigentes. Al principio, sentí que estaba demasiado viejo para volver a ser alumno. Pero me adapté. Empecé a ver el mundo con otros ojos. A entender cosas que antes no tenía tiempo de pensar. Había noches en las que, después de poner a los niños a dormir, me sentaba frente al computador y me preguntaba si todo esto valía la pena. Si tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta exposición, tenía sentido. Y la respuesta siempre era la misma: sí. Porque cada página que estudiaba, cada proyecto que entregaba, cada paso que daba hacia un futuro diferente, era una manera de reconstruirme. De volver a ser. No el hombre que era antes, sino uno nuevo. Uno que aprendió a valorarse. Y eso, para mí, lo cambiaba todo. Una tarde cualquiera, ella vino a la casa. No era día de visita. No había avisado. Solo apareció. Abrí la puerta y ahí estaba. Ojerosa. Más delgada. Sola. Me pidió hablar. Dudé. Pero le dije que pasara. Nos sentamos en la cocina. El mismo lugar donde tantos años antes habíamos compartido desayunos, tareas, confidencias, y donde también la enfrenté por última vez. Tenía los ojos rojos. Me miró como si no supiera por dónde empezar. He cometido muchos errores, dijo al fin. No dije nada. Creí que tenía todo bajo control. Que podía manejarlo todo. Pero no supe ver el daño que causé. A ti. A los niños. A mí misma. Seguía sin decir nada. Solo la escuchaba. Como si necesitara soltarlo todo, aunque ya fuera tarde. No vengo a pedirte nada. Solo, necesitaba decirte que lo siento. No vi lágrimas de manipulación esta vez. Vi sinceridad. Vi culpa. Pero también vi que ya no había vuelta atrás. Gracias por venir, le dije. Y por decirlo. Se quedó unos minutos más. Me preguntó por los niños. Le conté. Hablamos de cosas prácticas. Luego se levantó. Y antes de salir, me miró una última vez. Te subestimé, dijo. Pensé que nunca ibas a hacer nada. Yo también me subestimé, le respondí. Cerré la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni rabia, ni miedo, ni nostalgia. Solo paz. El tiempo siguió su curso. Terminé el MBA. Empecé a trabajar en consultoría. Ayudando a personas a reorganizar sus finanzas, sus empresas, sus vidas. Nadie entendía mejor que yo lo que significaba caer y volver a levantarse. Los niños crecían. Sus sonrisas eran mi motor.
Cada vez que los veía felices, seguros, tranquilos, sabía que lo estaba haciendo bien. Había días en que la tristeza volvía. Como un eco. Un recuerdo. Pero ya no se quedaba. Porque aprendí a vivir con lo que quedó en pie. A construir con lo que sobrevivió. Y eso, aunque suene poco, es muchísimo. Han pasado 3 años desde el día en que la verdad estalló. A veces me cuesta creerlo. No por lo lejos que parece todo aquello, sino por lo distinto que soy hoy. Es difícil explicarlo, pero cuando uno ha vivido tanto tiempo en función de otros, aprendiendo a callar, a ceder, a ponerse de último, la libertad se siente rara al principio. Incómoda incluso. Como si no supieras qué hacer con tanto espacio. Pero con el tiempo, aprendí a habitar ese espacio. A reconocerme sin necesidad de permiso. A mirar hacia atrás sin rabia, y hacia adelante sin miedo. El camino no ha sido perfecto. He cometido errores como padre, como hombre, como persona. He tenido días en los que la nostalgia me ha querido ganar. Días en los que el cansancio me tumbó. Días en los que extrañé lo que alguna vez soñé, aunque ese sueño haya sido una ilusión. Pero cada uno de esos días me enseñó algo. Sobre mí. Sobre la vida. Sobre el valor de levantarse cuando nadie cree que puedas hacerlo. Sofía está más grande. Ya tiene 9 años y le encanta pintar. Sus cuadernos están llenos de colores, animales inventados, y retratos de nuestra familia. A veces me dibuja con capa, como si fuera un superhéroe. Yo le sonrío, pero por dentro se me oprime el corazón. Porque sé que lo hice lo mejor que pude, pero también sé que hubo momentos en los que no fui suficiente. Emiliano está entrando en la adolescencia. Tiene esa mezcla hermosa de inteligencia aguda y emociones que no sabe manejar del todo. Me pregunta muchas cosas. Algunas difíciles. Sobre el amor, sobre la verdad, sobre la confianza. ¿Cómo sabes que alguien te quiere de verdad? Me preguntó hace poco. Me quedé mirándolo, buscando una respuesta que no fuera vacía ni aprendida. Porque no tienes que volverte invisible para que se quede, le dije. Él asintió. No dijo nada más. Pero su mirada me dijo que había entendido. Su madre los ve 2 fines de semana al mes. A veces cumple. A veces no. No ha sido fácil para ellos. Pero he aprendido a no llenar sus cabezas con juicios. Ellos sabrán, con el tiempo, quién estuvo y quién no. Yo me encargo de estar. De verdad. Con presencia. Con ternura. Con firmeza también, porque educar sin rencor no significa educar sin límites. Ella me escribe de vez en cuando. A veces para preguntar por los niños. A veces para compartir algún logro, como si quisiera que supiera que intenta recomponerse. No le deseo mal. En algún rincón de mi historia, la amé de verdad. Y quizás por eso, le deseo paz. Pero también sé que no hay vuelta atrás. Hay daños que no matan, pero que enseñan. Y eso fue lo que pasó conmigo. Mi trabajo ha ido bien. Ayudo a personas que pasan por crisis financieras, pero también personales. Porque muchas veces, lo económico y lo emocional van de la mano. Los escucho. Les enseño a ordenar sus vidas. A no sentirse menos por haber confiado. A no tener miedo de empezar de nuevo. Y cada historia que escucho, cada cliente que me mira con angustia y vergüenza por haber sido traicionado, me recuerda lo importante que es no juzgar a quien calla. Porque muchas veces, ese silencio es todo lo que le queda. Un día, en una charla que di en una universidad, me preguntaron qué fue lo que más me dolió de todo lo que viví. Pensé que iba a responder que la traición. El engaño. El uso. Pero no. Lo que más me dolió, respondí, fue haberme olvidado de mí. Y es cierto. Dejar de escucharme. De justificar lo injustificable. De pensar que merecía menos con tal de no incomodar. Eso fue lo más destructivo. Porque me hizo perderme. Hoy ya no me pierdo. Sé lo que valgo. Y no porque me lo digan, sino porque lo aprendí a las malas. Sé que puedo amar sin desaparecer. Sé que puedo cuidar sin anularme. Y sé que mis hijos, algún día, van a entender que lo más valiente que hizo su papá no fue denunciar una mentira. Fue volver a mirarse al espejo, y reconocerse. El bebé que ella tuvo,
el que planeó con su socio, ya camina. Lo he visto una vez, por coincidencia. Estaban en un centro comercial. Ella lo llevaba de la mano. Nos cruzamos mirada por unos segundos. Fue incómodo. No por lo que fue, sino por todo lo que ya no es. No sentí odio, ni rencor. Sentí lástima. Porque ahora entiendo que quien necesita construir una mentira tan grande para sostenerse, está más perdido que cualquiera. Cierro este capítulo de mi vida con cicatrices, sí. Pero también con aprendizajes que no cambiaría por nada. Aprendí que la dignidad no se negocia. Que no hay amor que valga la pena si exige que te borres. Y que, a veces, la mejor venganza no es gritar, sino vivir en paz. Si estás leyendo esto y te sientes en el fondo de un pozo, quiero decirte algo, no estás solo. Y no es tarde. Tu voz vale. Tu historia importa. Tu dolor tiene derecho a existir, pero no a definirte. Haz las preguntas que te asustan. Cree en lo que sientes, aunque te digan que exageras. Y sobre todo, no te traiciones por quedarte donde ya no te ven. Hoy, por fin, aprendí a vivir sin miedo. Y eso, en esta vida, ya es ganarlo todo.